lugar del mundo que se prepara, por supuesto, para la vacuna. ¿Y cuál es la situación de cada uno de los países? ¿Cuáles serán los países que darán el primer paso para vacunar a sus poblaciones? Está aquí Inés Capdevila con esta información. Inés, bienvenida. Hola, Elio. Sí, estuvimos esperando con muchísima ansiedad todo el mundo prácticamente la llegada de una vacuna, y cuando eso parece más cerca, ahora hay que empezar a pensar en cómo superar los enormes obstáculos para hacer que esa vacuna llegue a todos los países y a todos los habitantes de cada país, que es un desafío gigantesco, tan grande como el de encontrar la vacuna. Totalmente. Ahora, ¿qué países van a vacunar primero a sus poblaciones? Hay 3 que ya están preparándose para diciembre. Incluso España habla del 1 de diciembre y también Gran Bretaña de empezar ya a vacunar. Exacto. El tema es, primero, fíjate que en todos está Pfizer, que es la única vacuna junto con Sputnik, la rusa, que ya publicó cuál es su nivel de eficacia, el 90%, 92% en la rusa. Entonces, todos están trabajando con la hipótesis de que la primera vacuna a ser aplicada va a ser Pfizer. Bien, el tema acá, y no sé si ves, que son todos países desarrollados. Sí. Y ese es un gran tema. ¿Por qué? Porque son tantos los desafíos para lanzar una campaña de vacunación. Primero, antes que eso, para conseguir todos los sueros de la vacuna o producirlos en el país donde estés, que los únicos por ahora en capacidad de hacerlo inmediatamente son todos países de economías grandes y poderosas. Estados Unidos, y hay otra cosa muy importante, ninguno va a hacer una campaña masiva en el primer mes. Lo que va a hacer, ayer nos contaba bien Silvia Pisani, se va vacunando a poblaciones, trabajadores esenciales, imprescindibles, fundamentalmente los trabajadores de la salud, trabajadores de las fuerzas de seguridad, luego grupos de riesgo y mayores de 65 años que están dentro de esos grupos. Sí. Eso se aplica prácticamente en todos los países, es bastante uniforme. En Estados Unidos ya hablan de aplicar Pfizer. Sí. Creen que van a tener una canasta de vacunas con unas 100 millones de dosis, y Moderna. Moderna todavía no publicó cuáles han sido los resultados de su fase 3, cuál es su nivel de eficacia, y aún así pero se cree que la semana que viene Moderna y AstraZeneca tendrían ya la capacidad de divulgar cuál ha sido el resultado de su fase 3. Atención con eso. Va avanzando, va avanzando con buenos resultados, porque podría ir avanzando, testeando y comprobando que la vacuna no es eficaz y que no sirve para combatir esta pandemia. Pfizer y Moderna. Ahora, en Pfizer hay un pequeño detalle. Por ejemplo, España piensa comprar 20 millones de dosis, que ya se las aseguró Pfizer, las traería de una fábrica en Bélgica. Sí. Pero ¿qué sucede? Con Pfizer son 2 aplicaciones. Te das una y a los 28 días te das otra. Sí. Entonces, esas 20 millones de dosis sirven para inmunizar a 10 millones de personas. Ese es otro del tema. No solo el costo, sino 20 millones de dosis, el transporte. Ahí vamos a los desafíos, que son gigantescos, Elio, y por eso los primeros que pueden enfrentar y tal vez superar esos desafíos son los países desarrollados. Ahora, también tiene que ver con si la vacuna requiere un nivel de frío o no en su almacenamiento, ¿no? Tenés no solo organizar la operación en sí. Por ejemplo, Gran Bretaña está convocando a todo tipo de profesional de la salud, retirados, en actividad, desde médicos, cardiólogos, hasta enfermeras aspirantes, veterinarios. Están reforzando todo el servicio de salud porque se va a canalizar a través del National Health System, que es el servicio público de salud, y ahí van a hacer. Pero primero es la operación. ¿Cómo llegás a todos? ¿A través de qué instancias lo haces? Eso. Es enorme, es muchos. ¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos está a cargo la operación Warp Speed, está a cargo de un ente que se equivale casi a las Fuerzas Armadas e involucra mucho a las Fuerzas Armadas? Porque esos desafíos logísticos son prácticamente muy parecidos al despliegue de fuerzas en países extranjeros. Claro, es para toda la población. Hay que dimensionar lo que requiere. Por eso es el periodo de preparación, las exigencias de almacenamiento, y volvemos a Pfizer. Pfizer
tiene que estar, la vacuna tiene que estar almacenada en una temperatura de 70 grados bajo cero. Es una temperatura parecida a la que hay en Marte. Es el costo de almacenarla, no solo el costo logístico, el costo ejecutivo, sino el costo financiero. Claro. ¿Por qué? Porque ese tipo de freezers son especialmente construidos a demanda para esas temperaturas, para ese tipo de producto, y no existen en todos los países. De hecho, los países de menores recursos es muy difícil que tengan los freezers, las estructuras para almacenar. Entonces ya tenés ahí... Y dentro de los países las zonas también. Bueno, las zonas, las regiones. Exactamente. Entonces, preparar toda la operación de recursos humanos y lo otro es la infraestructura donde vas. Claro. Porque no es lo mismo vacunar en el consultorio de una médica que en un hospital, o armar un depósito, que es lo que están planteando muchos en Estados Unidos y Gran Bretaña, directamente hacer unidades especiales de vacunación. Acá en el conurbano se ven algunas unidades especiales de testeo. Bueno, sería algo similar, pero solo para la vacunación. Claro, pero si se requiere frío, yo estoy pensando aquí en Argentina, digo, una cosa es el Gran Buenos Aires, la capital. Por eso, Helio, es muy difícil que la semana pasada, creo, o hace 10 días, el presidente Fernández dijo que la Argentina iba a tratar de empezar a vacunar ya en diciembre, muy al estilo de Estados Unidos, España y Gran Bretaña, que también suena bastante ilusorio. Bien, en Argentina suena prácticamente irreal. Claro. Entonces, no es solo el costo el costo de la operación, las exigencias del almacenamiento, la estructura para tener los virales, y lo otro, el frío. Y lo otro es... ¿cómo transportás? Sí, que no es para nada. Y ahí vamos a lo que vos planteabas, ¿dónde vacunas? No solo en la capital de un país. Tenés que hacerle llegar a la vacuna a todos lados, porque vas a trasladar toda la población de un país al único lugar donde te podés vacunar. No, porque ahí el costo no es solo financiero, sino el costo es humano, porque estás demorando un proceso que vos tenés que hacer. Si no querés seguir paralizando la vida y sobre todo la economía, tenés que hacer que sea lo más eficiente y corto posible. Entonces, el costo del transporte, ¿qué tipo de transporte lo hace? ¿Con qué aviones? ¿Con qué nivel de frío? ¿Cómo controlás que no baje la temperatura? El desafío es tremendo. Es enorme. Y por eso lo que muchos organismos internacionales, sobre todo la OMS, están verdaderamente inquietos de decir, esto nos genera otra brecha de desigualdad entre el mundo desarrollado y el mundo no tan desarrollado. Sobre todo países más pobres, mucho más pobres que nosotros. Nosotros somos un país de ingresos medios, pero tenés un montón de países, sobre todo sudeste asiático, África, que prácticamente pueden acceder a las vacunas, pero no pueden rodear la vacunación con todos estos desafíos. Pero sí pueden cumplir con el primer paso, que es la compra de las vacunas. Bueno, ahí se han creado, es una buena pregunta, se han creado la ONU, la Fundación Gates y algunas fundaciones muy grandes que a su vez, que anteceden la pandemia, pero que han reorientado sus recursos para la pandemia, han creado fondos de miles de millones de dólares, estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de dólares, para permitir que estos países, que todos los países, en realidad los 90 países de menores ingresos del mundo puedan tener acceso a la vacuna. Entonces, lo que básicamente están haciendo es financiar la compra de vacunas para ellos y también financiar la producción de vacunas. ¿En dónde? En India. India, Brasil, y Brasil son dos de los grandes productores de vacunas del mundo. Y hay un instituto fundamentalmente en India al que están financiando todos estos organismos internacionales para que sea el gran proveedor de vacunas para el resto del mundo de bajos ingresos. O sea, se aseguran la provisión, las vacunas van a llegar a esos países ahora. No van a llegar en el tiempo, por eso estamos hablando la desigualdad en los plazos. ¿Y qué significa la desigualdad en los plazos? También implica permitir que siga avanzando la pandemia, por lo tanto mayores niveles de contagio, mayores niveles de muertos. Ahí tenés otra brecha más. Estamos hablando, por ejemplo, en Estados Unidos creen que para mediados de 2021 la gran mayoría de la población vulnerable va a estar absolutamente vacunada. La gran mayoría, estamos hablando de un país de 330 millones de habitantes. Es probable que en China o Rusia algo similar pase, porque en China tenés varios proyectos de vacuna, y en Rusia el Sputnik, cuestionado como está, va a ser producido en grandes cantidades, las suficientes para vacunar a la población rusa. Ahora, el resto de los países es probable que estemos hablando ya de fines de 2021. En la Argentina hoy
El Instituto Gamaleya, que es el instituto que hizo la investigación para la vacuna Sputnik, dijo que contradijo un poco al presidente Fernández porque dijo que ellos recién iban a poder producir en grandes cantidades la vacuna en el primer trimestre de 2021, a diferencia de lo que había dicho el presidente Fernández, que iba a estar en diciembre acá. Eso es producirlo, después hay que distribuirlo y todo esto que bien nos explicaste, Inés. Creo que en algún momento Ginés dijo marzo de 2021, después se contradijo también. Así. Es probable que sea a partir de marzo de 2021. Inés, muchísimas gracias. Gracias, Elena. Momento de una pequeña pausa en PM, quédate ahí, ya venimos.